¿sí? Nosotros nos movemos como en una línea recta. Quizás somos gruñones, pero somos igual de gruñones ayer, hoy, mañana. En cambio, ellas se mueven en una senoide, ¿sí? Así se le llama a esa curva que sube, baja y todo, por las hormonas. Entonces ellas no son igual ayer que hoy y que mañana, ¿sí? Por las hormonas. Simplemente por eso somos diferentes los varones y de las mujeres. Hoy quiero compartir con ustedes algo acerca de la bendición paterna. Y quiero que los que ya están casados piensen en los hijos, pero los que son solteros, que piensen en el hogar paterno, cómo les ha ido en el hogar paterno. Y también de paso, ¿por qué no? Los que están casados, piensen cómo les fue cuando fueron hijos. De eso vamos a hablar en esta tarde-noche. Hay una historia que es la que voy a usar de base para compartir con ustedes, y esta historia es la historia de Jacob y Esaú, ¿sí? El padre de ellos se llamó Isaac. Para los que no están familiarizados un poco con la historia judía, con la historia hebrea, ubíquense que Abraham es el padre de toda esa nación, ¿sí? Él no era judío, él vivía en Ur de los Caldeos, es decir, era un caldeo de Mesopotamia. Pero Dios lo llamó, Dios empezó a comunicarse con él y le dijo: quiero hacer de ti, de tu simiente, una nación especial. Quiero que tú seas mi pueblo y que yo sea tu Dios. Y quiero que para empezar dejes a tu parentela aquí en Ur, dejes a tu pueblo, dejes tu comodidad, y yo te invito para que vayas a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es lo que hoy es Palestina, se le llama Palestina, pero no es otra cosa sino el lugar donde está asentado ahorita la nación de Israel. Bueno, Abraham oyó la voz de Dios y le hizo caso, creyó y decidió medio dejar su parentela. Digo medio porque se le pegó su papá, que ya era anciano, y se le pegó un sobrino que era Lot. Y el papá no llegó a la tierra de Canaán, murió casi en el arranque de esta aventura, pero el sobrino sí le acompañó una buena parte, no nada más de la trayectoria, sino de la residencia en ese lugar. Bueno, de ahí viene Isaac. Isaac es un hijo de promesa, porque lo tuvo Abraham cuando él tenía 100 años y su esposa como 90 años. Claro, eran otros tiempos, la gente vivía más, un promedio de 120 años. Pero hablando en los años normales de ahora, que la esperanza de vida es de aproximadamente 75 años, bueno, pues imagínense que Abraham tuvo a ese hijo que él tanto anhelaba cuando tenía más o menos unos 65 años y su mujer tendría 60 años. Para colmo, Sara desde su juventud fue estéril. Entonces, por eso se le llama hijo de promesa, porque no era lógico que naciera Isaac. Seguimos adelante y ahora Isaac ya es una persona mayor, ya está casi a punto de morir, pero en el intermedio y a una edad más o menos joven, tuvo a 2 hijos, ¿sí? Tuvo a 2 hijos que fueron gemelos, ¿sí? Y ustedes saben que aunque sean gemelos y hayan sido concebidos en el mismo tiempo, pues uno tiene que nacer primero que el otro, ¿sí? Y dicen que el que nace primero no necesariamente
es el que inició la gestación. Pero bueno, la gente dice, pues el que nació primero es fulanito, él es el hermano mayor. Y ese que nació primero se llamó Esaú. Y el que nació después, pero ¿qué creen? Agarrándole el piecito al hermano, fue Jacob. Es simbólico eso de agarrándole el piecito al hermano, porque estos dos personajes fueron totalmente diferentes. Esaú no le gustaban mucho las cosas de Dios. Él era cazador, él era hombre de campo. Él salía con su arco, con su flecha, y cazaba, y quizá también apacentaba el ganado, no lo sé, pero era un hombre de campo. Jacob era un hombre más pegado a la casa. Y un buen día, Jacob dijo, yo sí anhelo la primogenitura. En aquel tiempo y en esa cultura, solo el padre bendecía al mayor, al hijo mayor. Si tuvo 12, la bendición era para el mayor. Si en este caso tuvo nada más 2 que fueron gemelos, el que nació primero. Y entonces a Jacob no le interesaba, no entendía mucho esto de que qué es la primogenitura, qué es la bendición. La bendición finalmente, ¿para qué la quiero? ¿Para qué me sirve? Pero Jacob era una persona más espiritual y él dijo, yo quiero la bendición de Dios, yo la quiero para mí. Un buen día dijo, voy a hacer un guiso. No dudo que con la ayuda de la mamá, que favorecía a Jacob, hizo un guiso muy rico, una sopa de lentejas, pero deliciosa. No sé qué tantos aderezos le habrá puesto, pero la sopa, desde que se entraba a la casa, olía muy rico. Y bueno, ya probándolo, ya degustándolo, tenía un sabor excelente. Y entonces llegó cansado de estar en el campo cazando y demás Esaú, y le dijo, oye, convídame de esa sopa que acabas de hacer, porque huele deliciosa. Y le dijo, ven, acércate, huele cómo está esta sopa. Y se acercó y le pareció tan deliciosa, y él venía cansado, venía sediento y venía con hambre. Pero Jacob se aprovechó de eso y le dijo, yo he visto que a ti no te interesa tanto la primogenitura, entonces vamos haciendo un trato. Yo te sirvo no nada más un plato, sino todo lo que tú quieras de este potaje, de esta sopa, pero tú me cedes la primogenitura. ¿Cómo ves? Hacemos el trato. Y Esaú no lo pensó mucho, porque insisto, ni entendía muy bien, ni apreciaba lo que significaba que su padre le bendijera. Y entonces dijo, muy bien, trato hecho. Se sentó, comió, dijo, bueno, en eso quedamos. Sí, hombre, en eso quedamos. Pasaron los días, el padre ya estaba viejo. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Isaac se llamaba el padre. Y entonces la mamá se puso de acuerdo con Jacob y dijo, tu padre ya está muy bien, entonces acércate para que él te bendiga a ti. Pero Jacob dijo, es que somos muy diferentes. Jacob era un poco lampiño y Esaú era con mucho vello. Jacob no olía, acuérdense que no había desodorante, no había todavía productos para el varón como los hay ahora. Y entonces, ¿a qué olía Esaú? Esaú olía a cacería, ¿sí? A animales, por el contacto que tenía con ellos, un olor más fuerte. Y Jacob, como no se despeinaba mucho ahí cerca de casa, pues quizá el olor era diferente. Y además ya les dije, los vellos de la piel, de los brazos, era diferente. Y entonces, bueno, entre la mamá y Jacob disfrazaron
a Jacob le pusieron vello artificial de animal y se embarró, se embadurnó también, pues para que oliera a los animales del campo, y dijo, bueno, yo creo que con eso sí la pego. Y se acercó un buen día que pues Isaac estaba tal vez descansando y le dijo, padre, bendíceme. Dijo, pues como que la voz no se me hace que se hace Saúl. No, sí, papá, soy Esaú. Mira, y entonces ya el papá, un poco ciego, empezó y tocó, y ya que se acerca, le llegó el olor de animales del campo y todo eso, y dijo, sí, creo que sí eres mi hijo, y lo bendijo. Entonces le desató una clase de bendiciones irrepetibles. Ya no se podía corregir más adelante eso. La bendición era una sola vez y para un solo hijo, porque esa era la costumbre que estaba validada por Dios. Y entonces finalmente pasaron unas horas y llegó Esaú y saludó al papá y le dijo, ¿cómo estás, papá? Vengo llegando del campo, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? Y dice, Esaú, pero si hace unas horas yo te acabo de bendecir. Dijo, no, a mí no me has dado ninguna bendición. Y allí se cayó el teatrito, pero ya era demasiado tarde. Primera, Esaú había hecho un trato con Jacob de que a cambio de esa sopa deliciosa, él le cedía la primogenitura. Segundo, ya habían engañado al papá entre la mamá y Jacob, así que el que se quedó con la bendición fue Jacob. De a de veras, cuando Dios bendice es algo notable, se ve en la salud, se ve en la fortaleza, se ve en la facilidad de hacer dinero, en la economía, en todo. Y entonces allí Esaú se arrepintió y Esaú le dijo, papá, yo cometí un error, yo hice este trato con mi hermano, pero yo quisiera pedirte que me bendigas también a mí. Isaac le dijo, hijo, Esaú, te amo mucho, pero lo que hablé, lo que dije, lo dije una sola vez para el que lo haya recibido. Si no fuiste tú, cuánto lo siento, pero ya no puedo hacer nada. Y dice que Esaú lloró y se sintió demasiado triste, pero ya era demasiado tarde. Bueno, ese es el preámbulo que quise, sobre todo en la atención de aquellos que no tengan este conocimiento de la historia bíblica. El texto base se encuentra en Génesis capítulo 27, versículos 27 al 29, y dice así: así que Jacob se acercó a su padre e Isaac lo besó. Cuando Isaac sintió el olor de su ropa, quedó convencido y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra abundante grano y vino nuevo. Así se medía la prosperidad económica en ese tiempo. Que muchos pueblos te sirvan y naciones se inclinen a ti. Que muchos pueblos te sirvan y naciones se inclinen a ti. Fíjense cómo esta bendición no ha quedado únicamente en Jacob, sino que ha pasado por muchos años a la nación de Israel. La nación de Israel es una nación bendecida económicamente.
lo vemos hasta el día de hoy. Sé el amo de tus hermanos. Fíjense cómo automáticamente Esaú quedó, no nada más a un lado de la bendición, sino como siervo de Jacob. Y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan sean malditos, y todos los que te bendigan sean benditos. Bueno, este es el versículo básico para la meditación que vamos a tener en esta hora. Pero vamos a hacer un paréntesis y yo quisiera preguntarles, ¿ustedes conocen a alguna persona que haya recibido de parte de su padre alguna palabra como esta, alguna palabra de bendición? O por el contrario, conocido a personas que no recibieron sino maltrato de su padre. Y ahí viene la relación hijo-padre, padre-hijo, que los casados pueden analizar en dos direcciones: qué recibieron de papá y qué es lo que le están dando a sus hijos. Y los solteros pueden pensar justo en el padre que los engendró. ¿Cómo fue este padre con ustedes? ¿Qué palabras recibieron de sus padres? Muy especialmente del varón, porque a veces decimos padres refiriéndonos a papá y mamá. No, yo quisiera que se centraran ahorita exclusivamente en el varón. ¿Cómo fue su padre? Y quizá algunos de ustedes digan, es que yo no conocía a mi padre, era muy chico cuando se fue, o cuando falleció. No siempre el padre es culpable, él no escoge el momento de morir, pero tiene un accidente y se muere, es inocente, pero el hijo, ¿qué resiente? Un abandono. El hijo no razona esto, y más cuando haya sido esto muy chiquito, no razona, y simplemente él voltea en las graduaciones, en las fiestas, en su escuela, que todos los papás van y están ahí. Bueno, digo, todos es un decir, muchos papás pueden asistir, algunos no, pero él voltea y no hay nadie que esté ahí aplaudiéndole. Tal vez le gustó algún deporte y él no tiene quien vaya a echarle porras, y eso deja una huella en la vida de los hijos. Las palabras de un padre pueden construir identidad o destruir identidad. Les pongo un ejemplo de la vida real. Me tocó conocer a ese padre del cual voy a hablar y a ese hijo. No estuve yo presente en la escena que les platico, pero sí conocí al padre, más o menos como de mi edad, y al hijo, pues, como ahorita tendría aproximadamente unos 45, 48 años de edad. Me platica ese joven, porque cuando yo compartí esto o compartieron conmigo esta historia, pues él era joven, ha de haber andado en sus 20 tardíos o 30 primeros, usted entre 28 y 32 años. Para ese entonces él ya estaba casado, se casó con una muchacha bonita de una congregación de Querétaro, los dos asistían ahí, él participaba en la alabanza, pero se abrió con nosotros, mi esposa y conmigo, y dijo, pastor, yo tengo que decirle esto, yo estoy llevando una vida doble porque yo soy homosexual. La esposa no se había enterado. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es platicárselo a tu esposa, pase lo que pase. Y entre lágrimas, hincado de rodillas delante de la esposa, le contó cuál era su realidad. Ya habían engendrado una niña. La esposa
lo dejó. Dijo, ¿sabes qué? Yo con esto ya no puedo. Yo me voy a llevar a mi hija lejos de aquí. Se fueron al sureste, Cancún, Playa del Carmen, por allá, y él se quedó solo. Y es ahí cuando pudimos platicar y conocer la historia de él. ¿Saben cómo empezó todo este problema de identidad? Un día, su padre tomaba socialmente, se iba con los amigos ahí de repente de farra, y un buen día llegó y nos platicó él que él estaba esperando a su papá, aunque ya era un poco tarde, él estaba esperando al papá atrás de la puerta. Se abrió la puerta, entró el papá y él corrió a abrazarle sus piernas, y él, medio extrañado, seguramente por los efectos del alcohol, no creo que haya habido dolo, estoy casi seguro que no lo hubo, pero el hecho fue que le gritó a su esposa, mamá de la criatura: oye, fulanita, ¿y este niño quién es? Eso bastó para que él perdiera su identidad. Fíjese, una cosa aparentemente tan sencilla bastó para que él perdiera su identidad. Los hijos necesitamos una identidad, y esa la da el padre varón, valga la redundancia. Las niñas también necesitan esa identidad, y esa identidad se las da el padre varón, no la mamá. Por eso es tan importante hablar de este tema, para que los que tienen la bendición de ser papás se apliquen y corrijan cualquier error que hayan podido tener. Otros ejemplos: hay padres muy exigentes. Hemos conocido allá en San Luis Potosí padres muy exigentes con las calificaciones. Y hay una historia real de un niño aproximadamente de 12 años que se quitó la vida. Y la explicación era esta: el niño no era tan aplicado en su escuela primaria, y el padre lo menospreciaba. Un día el niño decidió cambiar y empezó a aplicarse más en la escuela, y sacó un 8. Y fue orgulloso para decirle: mira, papá, ya te estoy haciendo caso, ya saqué un 8. El papá lo vio, dijo: sí, tú nunca vas a sacar un 10. Lo único que te estás acercando es un 8. Tú no vas a ser próspero, tú no vas a triunfar en nada. Y un niño de 12 años fue y se colgó en su habitación. Se suicidó. Esa es la importancia de la aceptación de un padre para un hijo. Esa es la bendición paterna. Tiene un peso eterno, y Dios quiere que ustedes hagan algo para que sus hijos sean verdaderamente triunfadores en lo que hagan. Otro tipo de control paterno: un licenciado quiere que a fuerza su hijo sea licenciado, un médico quiere que su hijo a fuerza sea médico. No digo todos, afortunadamente no todos los varones somos así, pero sí hay casos en que los padres, sobre todo aquellos que ya tienen un bufete, un despacho, un negocio, pues quieren dejárselo al hijo. Aún he conocido casos de campesinos que ni siquiera quieren mandar a los hijos a la escuela, porque dice: si yo mando a los hijos, entonces ¿quién me va a ayudar a mí en las labores del campo? ¿Sí? Muy bien. Contexto bíblico. Bueno, Isaac, volvemos al caso de nuestra historia. Isaac, anciano y ciego,
se dispone a bendecir a su hijo mayor Esaú. Acuérdense que con trampa Jacob usurpó ese lugar, pero Jacob, con ayuda de su madre, recibe la bendición en su lugar. Ya les expliqué lo del engaño, pero yo quiero que ahorita se centren en lo que es el peso de la bendición. Más allá del engaño, hay una lección de tipo espiritual. Isaac no revoca, no cambia la bendición. No dijo, a ver, vengan los dos para acá. Tú me engañaste, retiro lo dicho. Tú no sé dónde andabas, pero ven acá y te voy a bendecir. No, una vez dada la bendición ahí quedó. No fue cambiada, no fue revocada. En el mundo hebreo, bendecir era transferir destino, era profetizar. No nada más te bendigo. En un ratito más vamos a hablar de una bendición prototipo que está en el libro de Números. Pero no nada más era eso, era profetizar el destino de una persona. Por eso Isaac le dice al que pensó que era Esaú, cuando realmente era Abraham, le dijo que Dios te dé del rocío del cielo. No le estaba deseando buena suerte, le estaba profetizando que la bendición del cielo cayera sobre él. Le estaba dando profecía de abundancia, de identidad y de propósito. Así también cada padre hoy, natural o espiritual, tiene poder para hablar vida y dirección sobre sus hijos. Y aunque las condiciones no sean perfectas, Dios honra las palabras pronunciadas en fe. Dios honra las palabras pronunciadas en fe. Vamos a hablar de 4 puntos principales en esta noche. El primero, la bendición paterna afirma la identidad del hijo. En segundo lugar, la bendición paterna despierta propósito. En tercer lugar, la bendición paterna transfiere herencia espiritual. Y por último, la bendición paterna restaura generaciones. Y vamos a ir analizándolas punto por punto. La primera, la bendición paterna afirma identidad. Isaac dijo, el olor de mi hijo. Jacob no era perfecto, pero su padre se refiere a él como mi hijo. Tal vez incluso le dijo mi hijo mientras lo estaba abrazando. Le dijo, tú eres mi hijo. ¿Sabes qué hace eso? Cuando un padre hace eso, pues pasa lo contrario del ejemplo de cuando un padre desconoce a su hijo, aunque esté borracho. Él se siente parte de, él se siente que es alguien en esta vida. No queda descontrolado, sino al contrario, queda afirmado. En ese instante Isaac lo reconoce, lo afirma, lo acepta. Eso trae sanidad al corazón de cada hijo. Trae sanidad. Paso a otro ejemplo, también caso de la vida real, histórico. Quiero hablarles acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? Nació del vientre de María, pero ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios. Y antes de empezar su ministerio, él fue con Juan el Bautista. Juan el Bautista era pariente de Jesús, según la carne, porque las mamás Elizabeth y María eran primas. Elizabeth era mayor, María era muy jovencita,
pero quedaron embarazadas al mismo tiempo. Se adelantó un poquito Elizabeth. Elizabeth concibió unos 3 meses antes, 2-3 meses antes. Pero un buen día las señoras embarazadas se vieron, porque María fue a visitar a su prima Elizabeth, y quedaron, lo digo con todo cariño y respeto, quedaron las dos gorditas frente a frente, las dos pancitas frente a frente, y el bebé Juan el Bautista empezó a moverse dentro del vientre de Elizabeth en una forma especial, como con gozo, como con alegría. Digo, ¿cómo? Porque pues no lo vio, pero hubo alguien que sí sintió eso, que fue su mamá. Y fue cuando Elizabeth bendijo a María y le dijo: María, lo que tú traes en el vientre no es humano, Él es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, así fue el primer encuentro. No se conocieron, pero llegaron a ser mayores, más o menos como de 30 años. Juan había sido llamado al ministerio para llamar al arrepentimiento a la nación hebrea, que se había desviado, había ido en pos de dioses ajenos, había caído en costumbres de otros pueblos. No se les olvide que finalmente Israel se asienta en la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán había habido mucha idolatría, sacrificios humanos. Inclusive los padres ofrecían a los dioses paganos de Canaán, ofrecían a los niños y se quemaban vivos. A esa locura había llegado la nación de Israel. Entonces Juan el Bautista es llamado para predicar y para exhortar al pueblo al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento iba acompañado de una inmersión en el agua que se le llama bautismo, pero es el bautismo de Juan, no es el bautismo que celebramos nosotros en la actualidad. Entonces, un buen día llega el Señor Jesucristo y se para delante de Juan, y Juan ya había sido advertido por Dios qué señas, qué características iba a tener el Mesías. Entonces, otra vez, en su espíritu, cuando vio a Jesús, Juan dijo: ¡Wow! Bienvenido, Señor. Y le dijo el Señor Jesús: quiero que me bautices. No, ¿cómo yo te voy a bautizar? Más bien bautízame tú a mí. Pero Jesús le dijo: tú hazlo. Tal vez no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Cumplamos lo que está establecido. Y entonces Juan sumerge a Jesús en el río Jordán, y cuando sale pasan dos cosas. El Espíritu Santo en forma de paloma desciende y se posa en uno de los hombros del Señor Jesús, y no se va, ahí permanece. Era la señal que estaba esperando Juan. Pero también hubo otra cosa muy importante. Dice la Escritura que se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: este es, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien me complace, en quien tengo complacencia. Fíjense la afirmación que el Señor Jesucristo recibe de su Padre. Su Padre le dice: no estás solo, fuiste solo, pero ahí está mi Espíritu junto a ti, y yo estoy desde aquí cuidándote, pero tú eres mi hijo. Y lo dijo públicamente: tú eres mi hijo. En otra ocasión dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, háganle caso a Él en la transfiguración. Entonces, el mismo Dios afirmó a Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Exhortación para nosotros, padres: hablemos vida. Digámosle a nuestros hijos: te amo,
creo en ti, tú puedes, ánimo. Y quizá el hijo está pasando por una situación difícil, reprobó una materia o hizo algo mal, porque no quiere decir que los hijos van a ser perfectos, pero eso ahí cuando hace falta la posición, la palabra y la bendición del Padre, para decir, aquí está mi mano, yo te levanto, tú eres mi hijo amado. Eso es lo que nos toca hacer. Ahora, quizás es difícil cuando algunos de ustedes no escucharon esas palabras de su padre, porque quizá algunos de aquí, yo desearía que nadie, pero quizá alguno de aquí, su padre le dijo, deberías de ser como tu hermano, mira cómo él sí saca buenas calificaciones, mira cómo él sí se porta bien. A otro quizá le dijo, tú eres la oveja negra. A otro quizá le dijo, tú eres el rebelde. No sé, eso apenas ustedes, pero saben, estamos llamados para no repetir patrones. No lo que recibimos lo tenemos que dar, tenemos que cambiar, y para eso vino Cristo, para cambiar nuestra perspectiva. Punto número 2, este punto fue la bendición paterna afirma la identidad del hijo. Punto número 2, la bendición paterna despierta propósito, destino. Isaac declara que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Estas no fueron palabras pronunciadas por casualidad, son palabras que otorgan destino, es profecía que marca destino para el hijo. Cada bendición debe contener visión. El padre ve en su hijo lo que Dios planeó, aunque todavía no se cumpla. Eso es muy importante. Nosotros padres estamos llamados, en especial los padres de niños chiquitos, estamos llamados a detectar cuáles son los dones y talentos con los que llegó nuestro hijo. No los vimos cuando nació, pero a medida que empiezan a crecer, tenemos que descubrir, yo me atrevo a decir, con interés y compasión, tenemos que descubrir cuáles son los dones y talentos de nuestro hijo. Tal vez no sabíamos que tenía talento musical. Me encantó ver a este jovencito con el acordeón. A mí me encantaría tocar el acordeón, pero quizá no tengo la disciplina, y un instrumento musical merece estar dedicando tiempo y las pisadas. Yo digo, él ya sabe dónde va la tecla fulana y mengana, y yo creo que yo me trabaría y no lo sé, pero bueno, alguien pensó en él como para desarrollar el tocar un instrumento. Ojalá haya sido su papá, su mamá, o incluso abuelos, porque luego los músicos ya son familias que vienen de más atrás. Pero quien haya sido, yo lo felicito. Y así cada quien tiene que descubrir cuáles son los talentos de nuestros hijos. Yo soy futbolero y muchos de los ejemplos vienen del deporte. Y, por ejemplo, tenemos un jugador muy bueno de 16 años que ya jugó en 2 selecciones y creo que puede jugar en la sub-17, porque hasta donde yo sé todavía tiene 16 años. Pero a pesar de que ya ha jugado, bueno, juega de titular en un equipo profesional, le pagan, pero ya estuvo jugando por la selección de su país. Y me gustó un comentario que escuché por ahí, porque decían, oigan, cuidado con este niño, se puede chiflar y arruinar su carrera. Pero alguien comentó, dice, no, yo conozco los padres de este muchacho, y los padres están ahí cerca de él para que no se chifle, para que guarde
el equilibrio, para que sepa que le falta mucho, que no piense que se va a ir al Real Madrid, aunque se vaya, yo se lo deseo, y que va a debutar en cuanto llegue. No, espérame, todo tiene que tener un cauce y un tiempo en la vida, pero para eso estamos los padres. Este muchacho está bueno para el fútbol, quizá nos falle. A mí, que me gustaba mucho el fútbol, enseñé a mi hijo a ser ambidiestro. Él era diestro, yo descubrí que era diestro, no fue difícil, pero entonces yo le decía: mira, yo te aviento la pelota y me devuelves 2 veces con la derecha, pero una con la izquierda. Y yo me acuerdo que al principio él le daba la orden al pie izquierdo y el pie izquierdo no obedecía, pero fue paciente. Pasaron los meses, los años, y ya luego el pie izquierdo le obedecía a la orden que le mandaba el cerebro y acabó siendo ambidiestro. Lo mandé a 2 torneos internacionales cuando tenía 10 años, jugó en Estados Unidos 2 torneos, pero un buen día me dijo: papá, yo juego fútbol porque veo que a ti te gusta, porque veo que eres feliz cuando yo juego, pero yo quiero jugar hockey. Caray, pues a jugar hockey. Y me acuerdo que fuimos a una tienda y cuando menos conseguimos algo de plástico chafa, pero con eso empezamos, y él me lo aventaba y yo se lo aventaba. ¿Quieres jugar hockey? Bueno, pues adelante, a pesar de que a mí me encantaba el fútbol. Entonces, bueno, tenemos que, esa es la labor del padre. ¿Qué te gusta? La otra cosa que me dijo: yo quisiera un avioncito. Yo quisiera un avioncito. Bueno, le compramos uno de plástico. No, uno que vuele. Bueno, pues le compramos uno de línea que nunca despegó porque era muy mareador. Uno lo tiene que estar así dando vueltas, pero cuando menos un amigo ahí del club de aeromodelismo en San Luis se lo voló una vez y estuvimos muy felices. Pero bueno, con ese avioncito que nunca voló en nuestras manos, aprendió a mancharse las manos, a que le apestaran la gasolina, a arrancar el motor con cuidado, porque si no sacaba el dedo, la hélice se lo volaba. Y luego dijo: quiero un avión de control remoto. Bueno, pues te lo vendo, entrégame buenas calificaciones este año y yo te entrego un avión de radiocontrol. Y ahí nos íbamos. Los que conocen San Luis pues saben que en el Parque Tangamanga hay un aeropuerto de verdad, aunque de juguete. Y pues ahí le conseguí a alguien que le enseñara a volar, y al ratito se lo despegaban y él ya lo controlaba ahí arriba. No es fácil, porque cuando va hacia allá las palancas mandan tal y tal orden, pero cuando viene de regreso hay que invertirlo. Eso hay que hacerlo aquí en la cabeza, no es fácil. Y cada sábado: papá, vamos al avión. Pues al rato ya sabía despegar y aterrizar, que es lo más difícil. Y cada sábado, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero llegó el momento cuando dije: voy a colgar los tachones, se acabó mi tiempo, ahora tengo que dedicarme a descubrir estos talentos de México. ¿Le gusta eso? Pues está bien. Acabó la preparatoria y un buen día me dijo: papá, quiero aprender a volar. Dije: pues ya sabes, vamos otra vez al Tangamanga, que sigas practicando. Dice: no, quiero volar uno de verdad. Bueno, no se las hago largas. Hoy es piloto de American Airlines y está a punto de volar un 787. Dios les ha dado algo a nuestros hijos. Yo te platiqué del mío,
pero platícame tú del tuyo. ¿Qué has descubierto? ¿Qué has descubierto en tus hijos? Y si no tuviste la bendición de que tu padre te bendijera, te dedicara tiempo, pues ahora tú desquítate y haz lo contrario. Y sí, a tu hijo dale lo mejor. Lo mejor que le puedes dar a tu hijo se llama tiempo. No te lo dieron a ti, lo siento mucho, pero yo te invito, yo lo llamo desquitarse. Ahora tú pagas, pero con la otra moneda a tu hijo y dedícale tiempo. La bendición paterna despierta propósito. Cada bendición debe de contener visión. El padre ve en su hijo lo que Dios planeó, aunque todavía no se cumpla. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formaras en el vientre, ya te conocía. Dios conoce nuestra vida desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Salmo 139 habla de cómo nuestro embrión ve los ojos de Dios. Yo creo que Dios se recrea visitando vientres de las mamás embarazadas. Me atrevo a decir, en el buen sentido y con mucho cariño, y aún juega con los niños que están ahí, porque dice: estos son mi creación. Qué hermoso pensar en eso. Lean el Salmo 139, ¿sí? Y verán qué hermoso salmo. Ok. Punto número 3. La bendición paterna transfiere herencia espiritual. La bendición paterna transfiere herencia espiritual. Isaac dijo: sé el amo de tus hermanos. No estaba hablando solo de autoridad terrenal, sino de herencia espiritual. Porque de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Dicho en forma estricta, vamos a cambiar un poco las palabras que dije al principio y vamos a decir que el verdadero padre de la nación de Israel es Jacob, Isaac es el abuelo y Abraham es el bisabuelo, ¿verdad? Si Jacob es el padre, entonces Isaac es el abuelo y entonces Abraham el bisabuelo. Abraham es el bisabuelo. Había dicho que Abraham era el padre porque de ahí, de su linaje, viene la nación, pero directamente el papá de las 12 tribus es Jacob. Entonces, la verdadera herencia no son los bienes materiales. Creo que los padres nos preocupamos a veces qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero la verdadera herencia, lo que nuestros hijos necesitan, es fe, valores y obediencia. Es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos: fe, valores y obediencia. Efesios capítulo 1 y versículo 3 nos dice: toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús. Quizás tú y yo podamos dejar, cuando nos vayamos, dinero en mayor o menor cantidad, pero hay algo mejor que eso. Puedes dejar una Biblia marcada, una vida de oración y un legado de fe. Son valores que valen más que todo el dinero que tú y yo podamos dejarle a nuestros hijos. Ora con tus hijos, enséñales a amar la palabra, eso permanecerá para siempre. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una palabra que no falla. Instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un padre es el canal de transferencia de fe a muchas generaciones, porque tú quizás estás viendo a tus hijos, pero yo te invito a que pienses de este hijo, quizá algún día tenga nietos, y de esos nietos algún día quizá tenga bisnietos, tataranietos, chosnos, y hasta ahí llegan los nombres. Quizá no los vas a conocer, muy probablemente no los vas a conocer, pero tendrás descendencia. Y es una descendencia que a veces es de tipo exponencial. Por eso es que la humanidad ha crecido tanto. La bendición paterna transfiere una herencia espiritual. Por último, la bendición paterna también se nos es dada, se nos es concedida para romper con malas herencias de nuestros antecesores. Porque quizá en nuestro árbol genealógico, ahí muy arriba, ha habido gente que ha andado lejos de los caminos de Dios. Ha habido gente que incluso o se ha dedicado a la hechicería o era consultante de la hechicería. Era idólatra. Seguían a dioses de madera, de metal, etcétera, lo cual desagrada a Dios. Y tal vez eso lo traemos también en nuestros genes. Pero bueno, para eso están nuestros padres, para eso estás tú, varón, que estás aquí en esta noche. Me refiero principalmente a los que ya están casados, pero aún los jovencitos, yo les deseo que algún día hagan su familia. Quizá ahorita no lo entienden ni lo anhelan, por eso están en la edad en la que están, pero algún día llegará ese tiempo. Y creo que estas palabras, si no las olvidan, les servirán. La bendición paterna restaura generaciones. Con frecuencia nosotros, cuando damos asesoría, cuando damos ministración a una persona, analizamos ese árbol genealógico. Porque, ¿qué creen? Muchas de las cosas malas se repiten de una generación a otra. Los que han ido con un médico, por ejemplo, con un cardiólogo o con alguien que atiende diabetes, también analiza el árbol genealógico. Dice, oiga, ¿alguien de su familia ha padecido diabetes? Y uno dice, pues sí, mi papá. O otros dicen, no, pues mi abuelo. Y así, aún la ciencia médica analiza árboles genealógicos porque hay enfermedades que se transmiten: hipertensión, diabetes y en algunos casos cáncer. No es que se transmitan, pero hay cierta predisposición para tener tal o cual cosa. ¿Qué creen? En lo espiritual pasa exactamente igual. Pero para eso están los padres, para alterar esa tendencia genealógica, si me permiten llamarla así. Tenemos que romper las malas tendencias que se han adueñado de nuestra familia. Malaquías 4:6 dice, volveré el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Saben cómo se llama esto? Una restauración generacional. Cuando un padre bendice, está rompiendo cadenas de rechazo, violencia o silencio. Un padre y un hijo reconciliados después de muchos años es el mejor ejemplo. Así que no importa que hayas cometido errores. Yo cometí errores con mis dos hijos. Tengo una hija y luego tengo un hijo varón. Yo cometí errores, pero sabes que eso no te detenga. Para eso es esta palabra, para que recapacites las cosas que has hecho mal y que puedas llegar y bendecir a tus hijos, no importa la edad que tengan.
Me atrevo a decir, no importa si lo haces cuando están despiertos o cuando están dormidos, pero acerca tu mano. Hay poder en tu palabra y hay poder en tu mano. Acércala y bendice a tus hijos. Les voy a dar un ejemplo de una bendición. Se los ofrecí en un principio y se los voy a cumplir. ¿Sí? Dale un abrazo a tus hijos, a ellos y a ellas. No nos cuesta trabajo cuando son chiquitos, pero cuando son mayores, como que si le doy un beso a mi hijo varón que ya tiene más de 40 años, como que no es muy masculino. No, aquí no se trata de masculino y femenino, se trata de padre e hijo, de hijo a padre. No tiene nada que ver con eso. Rompe con esos patrones o con esos pensamientos que te pueden llegar. Besa a tus hijos. Y a las hijitas como que no nos cuesta trabajo igual jugar con ellas y agarrarlas y abrazarlas, y a veces somos el equipo de gimnasia de ellas. Así fue en mi caso con mi hijita mayor. Se trepaba y brincaba, pero era chiquita. Pero llega la adolescencia, llegan las hormonas y como que nosotros, no, pues ya no puedo acercarme a mi hijita. No, con respeto, acércate con tu hija, mujercita también, y abrázala en santidad, porque si no lo haces tú, ella buscará otros brazos que lo hagan. Tenemos que transmitir bendición con nuestros brazos. Les pongo un ejemplo, y perdón que pues esté hablando de casos muy cercanos a mí. No lo hago por ponerme de ejemplo, pero es mejor que abrir un libro y copiar una ilustración. Yo les hablo de lo que me ha tocado vivir a mí. En cierta ocasión fuimos a un campamento entre la Ciudad de México y Cuernavaca, y llevamos un buen grupo de jóvenes. No todos eran de San Luis, incluso unos pastores de Salamanca, los Olson, invitaron a jóvenes de su iglesia y nos acompañaron al campamento. Y en una ocasión mi esposa estaba platicando con una muchacha, pero estaba descuidando a 20 muchachos, hombres y mujeres, que le tocaba darles una clase. Yo, que no estaba haciendo nada, si me permiten, yo era nada más el que llevaba el ritmo del tambor, o sea, viendo el reloj y viendo que todo funcionara bien. Me acerqué con Raquelita y le dije: Raquelita, por favor, ya vete a tu clase. Es que estoy hablando con ella. Pues sí, estás hablando con ella, pero allá te están esperando 20 que te quieren escuchar por lo que tú sabes. Es que se quiere suicidar. Déjame. Tú de allá, yo me quedo aquí, al pie del cañón. Bueno, pues se fue, me hizo caso contra toda su voluntad, porque amaba a todos los muchachos, pero esta chica la vio vulnerable. Yo le dije: déjala aquí. Y entonces yo empecé a platicar con ella, y me habló justamente de una mala relación de su padre con ella. Yo no sé si han oído del bullying, pero ¿dónde oímos del bullying? En las escuelas. Pero se imaginan una muchacha que el que le hacía bullying era su papá. Era una muchacha de facciones bonitas, linda. Cuando me vio con ojos de papá, casi de abuelo, yo veía que era simpática, pero un poquito llenita, y de gorda no la bajaba. Pero no nomás decir: ay, mi gordis, no, hacerle bullying. ¿Se imaginan el papá haciéndole bullying a su hijo? Esa hija había ido al campamento para quitarse la vida allí. Total, platicamos de muchas cosas, hicimos el árbol genealógico, si me permiten, y finalmente yo le dije: oye, ¿me dejas darte un abrazo?
Y ella pensó que era un abrazo de cortesía. Sí, pastor. No, espérate. Quizá no me has entendido. Con todo respeto, pero te voy a dar un abrazo, te voy a apretar. Pero con santidad, de parte de Dios, ¿me das permiso? Le digo, sí, pastor, adelante. Y entonces yo la abracé como si yo fuera el padre y le empecé a bendecir y le dije, ¿sabes qué? Tú eres valiosa, tú eres bonita, quizás necesitas ejercicio, lo que sea, pero tú vales mucho. Bueno, estaba en eso cuando de repente de su boca salió un alarido, salió un grito demoníaco. Era un demonio que se fue liberada con un abrazo de parte de Dios. Olviden mis manos, olviden lo que yo hice. Cualquiera de ustedes en Cristo lo puede hacer. No, lo importante es que lo hagan en el nombre de Dios, como Dios abrazándola y devolviéndole su valor. El demonio no aguantó y salió corriendo. Se los platico para gloria de Dios. Esa chica ya estaba atrapada en las manos de un demonio de suicidio, de un demonio de rechazo, de un demonio de baja autoestima. Pero llegaron los brazos de Dios, insisto, no míos, y para gloria de Dios. Y esa chica fue liberada. ¿Sabes? Dios te ha dado a ti, Dios te ha dado unos brazos para que tú bendigas y transmitas ese amor, no nada más de padre, sino del Padre a tus hijos. Y tú vas a ver la transformación que Dios va a hacer en la vida de ellos. Hay una frase que me gusta: abraza a tus hijos cuando menos se lo merezcan, porque quizás es cuando más lo necesitan. ¿Estás dispuesto? Quizás te cueste trabajo, pero a eso te ha llamado Dios. Así que abracemos y besemos a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Los míos tienen ahorita 45 y 42. Bueno, no 45, la próxima semana cumple 45, hijita mayor. Y el chico, 42. No me cuesta trabajo besarlos, en privado y en público, en la calle y en todos lados. Excepto, me acuerdo muy bien una vez que él me frenó porque estaba en el ejército americano. Él era piloto de Black Hawk en el ejército americano, y en su primera graduación fui el único que lo pude acompañar en representación de mamá y de su mamá y mío. Fui yo. Y entonces yo estaba muy emocionado, hacía meses que no lo veía, y entonces nada más al principio me vio como diciendo, ya vi que ahí estás, y alejó la mirada. Es el ejército. Y cuando yo lo tuve cerca de él, me dijo: papá, no me puedes besar ni abrazar, no la arregles. Pero bueno, luego me lo prestaron y lo saqué un día porque no conocía ni el campamento en el que él estaba. Era un lugar precioso, había lagos, y le dije: oye, ¿ya conoces el lago? Sí, aquí hay un lago muy bonito. Yo no he salido de esta calle, dice, no me permitían salir de esta calle. Es parte de mi institución. Dije: pues te llevo, y ya salimos y conocimos allí. Y el otro día me dejaron sacarlo a la calle. Ya fuimos a comprar una hamburguesa, a un zoológico que había ahí, lo más que había que gozara. Pero lo tenía que devolver a las 6 de la tarde. Y pues ahí estaba yo a tiempo, ¿verdad? Y ya lo estaba regresando y vi a lo lejos a un par de compañeros de él que en la sombra
Ya empezaba a parlear y les dije, mira, ellos están dando un beso. Bueno, papá, pues es que andan ahí quedando. Les digo, pues yo soy tu padre, y le planté su beso. Con todo ese uniforme militar. Y saben, me siento contento de haberlo hecho y de seguirlo haciendo, porque yo soy papá. Y ahora soy abuelo. Dios me mandó una nieta, pues ya se imaginarán. Es la única nieta, es la consentida. Y ella, lo peor es que ella lo sabe. Entonces, de veras, y quizá tú digas, es que mi papá era muy seco. Pues será tu papá, pero tú no tienes por qué seguir esa sequedad. Es que a mí nunca me dieron un abrazo. Pues cuánto lo siento, pero tus hijos no deben de pagar con esa factura. Es que a mí nunca me dieron una palabra de aliento. Pues lo siento, tú tienes que dar una palabra, no una, muchas palabras de aliento. Tú eres mi hijo amado, no olvides esas palabras. La bendición paternal no es un gesto simbólico, es una llave espiritual. ¿Qué hace una llave? Abre cosas. Dios está levantando una nueva generación de padres que bendicen y está sanando hijos que necesitan oír su voz. Este es el tiempo de restaurar familias. Quiero que te lleves eso en mente. Este es el tiempo de restaurar familias. Y jóvenes, no olviden estas palabras. Quizá en muchos años, algunos quizá en 10, otros quizá en 15, pero algún día les deseo que tengan la bendición de ser padres. Y no olviden, tienen una labor muy importante: superar a los padres. No los juzguemos. No somos nadie para juzgarlos, pero sí somos todo para superarlos. Vamos a desquitarnos de lo que no nos dieron y ahora se los vamos a dar a nuestros hijos. No hablo de cosas materiales, hablo de cosas espirituales. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo que sea Él en nosotros. Es Él en nosotros el que produzca el querer como el hacer. Estás llamado a cambiar tus generaciones y no a transmitir las mismas cosas, sobre todo las malas. Yo estoy seguro que también recibiste cosas buenas. Transmítelas. Lo bueno que heredaste de tus ancestros, pásalo a tus hijos. Pero aquellas cosas que no son buenas, aquellas cosas que nos robaron, pues ahora nosotros las vamos a dar con la ayuda de Dios. Bendice a tus hijos. Les prometió una bendición, y la bendición está en Números capítulo 6. Los que traigan Biblia, número 6, por ahí de los versículos 25 y 26. Y dicen más o menos esto: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.